Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos aquí para hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que francamente a mí también me tiene muy enganchado, el drama turco. Y específicamente vamos a sumergirnos en la historia de Halil İbrahim y Esla, en la serie que todos conocemos y amamos. Pero no vamos a hablar solo de la trama superficial, no señor. Hoy vamos a ir más allá, a desentrañar esos secretos, esas verdades ocultas que Halil İbrahim revela a Esla. Prepárense para un viaje lleno de intriga, revelaciones y por supuesto, mucho drama. Así que si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre habrá contenido interesante y apasionante sobre el mundo de las series turcas. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este fascinante universo de Halil İbrahim y Esla. Para empezar, recordemos un poco la premisa básica. Esla es una joven que vive una vida acomodada en Estambul. Un día, engañada y manipulada, es llevada a Mardin, la tierra de sus ancestros, donde se enfrenta a una tradición ancestral que la obliga a casarse con Boran, un hombre de una familia poderosa. Pero aquí es donde entra en juego nuestro querido Halil İbrahim, ¿verdad? Él es el primo de Boran, y es una figura clave en la historia. Halil İbrahim es un personaje con muchas capas, un hombre atormentado por su pasado, pero también con un fuerte sentido de la justicia y la lealtad. A lo largo de la serie, su relación con Esla evoluciona de una simple obligación a una conexión profunda, llena de amor y conflicto. Y es en este contexto, en medio de esta tensión, donde Halil İbrahim comienza a revelar verdades que lo cambiarán todo. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que la relación entre Halil İbrahim y Esla sea tan cautivadora y relevante? ¿Y cómo estas revelaciones impactan el desarrollo de la trama y la evolución de los personajes? Acompáñenme a explorar estos temas a fondo. Asterisco asterisco la revelación del poder oculto, desentrañando la dinámica de Mardin asterisco asterisco. Una de las primeras grandes revelaciones que Halil İbrahim le hace a Esla es sobre el verdadero poder y la influencia de Boran y su familia. Recordemos que Esla al principio es ingenua y desconocedora de las costumbres y el poderío de la familia Aga. Llegó a Mardin con una idea preconcebida de su herencia, tal vez con una pizca de idealismo, pero rápidamente se enfrenta a la cruda realidad. Halil İbrahim, conociendo la dinámica interna, le abre los ojos a la realidad. Boran no es simplemente un hombre con el que está casada, sino el representante de un sistema ancestral que controla la vida de todos en Mardin. Esta no es solo una revelación sobre la posición social de Boran, es una exposición del entramado de poder que rige la vida en la región. Halil İbrahim le muestra a Esla la opresión, la desigualdad y la falta de libertad que experimenta día a día. Le explica cómo la familia Aga ejerce control sobre la economía, la política e incluso las relaciones personales. Le revela la existencia de leyes no escritas, de códigos de honor y venganza que moldean la sociedad y que dictan el destino de sus habitantes. La simple comprensión de que está casada con un Aga no es suficiente. Esla necesita entender la profundidad de este poder para poder tomar decisiones informadas y luchar por su propia libertad. Halil İbrahim le explica a Esla cómo las decisiones de Boran, aunque puedan parecer personales, están influenciadas por la presión familiar, por las alianzas y por la necesidad de mantener el control. Le muestra cómo las tradiciones y las costumbres se utilizan como herramientas para perpetuar el poder y para mantener a la gente sometida. Este conocimiento es esencial para que Esla comprenda el mundo en el que se encuentra inmersa y para que pueda navegar por él con mayor seguridad. Le permite anticipar los movimientos de sus enemigos, entender las motivaciones de sus aliados y planificar estrategias para protegerse a sí misma y a aquellos que ama. Asterisco asterisco el trasfondo cultural, desentrañando el corazón de Mardin asterisco asterisco. Pero las revelaciones de Halil İbrahim no se limitan a la influencia de Boran y su familia. También le habla sobre el trasfondo cultural, sobre las tradiciones arraigadas que han dado forma a la sociedad de Mardin. Le explica el significado de las costumbres, los ritos, las jerarquías. Le muestra el conflicto entre la modernidad y la tradición, entre la libertad individual y las obligaciones familiares. Para Esla, que proviene de un entorno moderno y liberal, la cultura de Mardin es un choque constante. Halil İbrahim actúa como un puente, un traductor cultural. Le explica el significado de los rituales, desde las ceremonias matrimoniales hasta los entierros. Le explica el papel de las mujeres en la sociedad, la importancia de la familia, el concepto de honor y las leyes de la venganza.
Le muestra cómo la tradición da forma a la vida cotidiana, desde la ropa se usa hasta la comida que se come. Este conocimiento es esencial para que Esla se adapte a su nuevo entorno y para que pueda comprender las motivaciones y las acciones de las personas que la rodean. Le ayuda a entender por qué Boran actúa de cierta manera, porque las mujeres son tratadas de manera diferente y porque las tradiciones son tan importantes para la gente de Mardin. Le permite ver más allá de las apariencias, entender las complejidades de la cultura y, finalmente, respetarla, incluso cuando no está de acuerdo con ella. Alil Ibrahim le muestra a Esla el conflicto entre la modernidad y la tradición, una lucha constante que se libra en el corazón de Mardin. Le explica cómo los jóvenes buscan un futuro diferente, cómo anhelan la libertad y la igualdad, pero cómo la tradición los ata al pasado. Le muestra cómo la modernidad se enfrenta a la resistencia, cómo las ideas nuevas se topan con la oposición de los conservadores. Este conflicto es clave para comprender la trama de la serie, ya que es el motor de muchos de los conflictos y de las decisiones que toman los personajes. *** La confesión del corazón, los sentimientos de Alil Ibrahim ***. Otra de las verdades importantes que Alil Ibrahim comparte con Esla es sobre sus propios sentimientos. Al principio él se muestra distante e incluso duro. Pero poco a poco, a medida que la conoce, sus sentimientos cambian. Le confiesa su amor, sus miedos, sus deseos. Le revela su vulnerabilidad. Estas revelaciones son fundamentales para el desarrollo de su relación y para la construcción de la confianza entre ellos. Esla necesita saber que puede confiar en él, que él está de su lado, y Alil Ibrahim le ofrece esa seguridad. La confesión de Alil Ibrahim es un punto de inflexión en la serie. Es el momento en que la relación entre ambos personajes evoluciona de una relación de obligación a una de amor y respeto mutuo. Alil Ibrahim se abre a Esla, le muestra su lado más humano, su vulnerabilidad. Le confiesa que está enamorado de ella, que se preocupa por su bienestar y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por protegerla. Esta confesión es un acto de valentía. Alil Ibrahim se arriesga a ser rechazado, a perder la amistad de Boran y a enfrentarse a la ira de su familia. Pero está dispuesto a correr esos riesgos porque el amor que siente por Esla es más fuerte que cualquier miedo. La confesión de Alil Ibrahim le da a Esla la seguridad que necesita para tomar decisiones que la beneficien a ella y a su futuro. Le muestra que no está sola, que tiene un aliado en quien puede confiar y que puede contar con su apoyo incondicional. *** El pasado oculto, desentrañando los demonios internos de Alil Ibrahim ***. Pero ¿cuáles son los secretos más profundos que Alil Ibrahim revela a Esla? Uno de ellos está relacionado con su pasado. Alil Ibrahim esconde un trauma, una herida que lo atormenta. A medida que confía en Esla, le cuenta sobre las pérdidas que ha sufrido, sobre los errores que ha cometido, sobre las consecuencias de sus acciones. Le muestra su lado más oscuro, sus miedos más profundos. Esta vulnerabilidad es crucial para que Esla entienda la complejidad del personaje de Alil Ibrahim y para que pueda amarlo incondicionalmente. El pasado de Alil Ibrahim está marcado por la tragedia. Ha perdido a seres queridos, ha cometido errores y ha sido testigo de actos de violencia y crueldad. Estos eventos han dejado cicatrices en su alma, lo han convertido en un hombre atormentado, con un profundo sentido de la culpa y la responsabilidad. Al compartir su pasado con Esla, Alil Ibrahim se despoja de sus defensas y le muestra su lado más vulnerable. Le cuenta sobre sus miedos, sus inseguridades y sus demonios internos. Le confiesa los errores que ha cometido y las consecuencias que han tenido. Esta vulnerabilidad es esencial para que Esla entienda la complejidad del personaje de Alil Ibrahim y para que pueda amarlo incondicionalmente. Al conocer su pasado, Esla comprende por qué Alil Ibrahim es tan protector, por qué es tan leal y por qué lucha con tanta pasión por la justicia. Entiende sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos. Y al entenderlo, lo ama aún más. *** El futuro visionado, sembrando esperanza en tierra hostil ***. Además, Alil Ibrahim comparte con Esla secretos sobre el futuro. Le habla de sus sueños, de sus esperanzas, de sus planes. Le revela su deseo de cambiar la situación, de romper con las tradiciones opresivas. Le muestra su visión de un futuro mejor, un futuro en el que la libertad y la igualdad prevalezcan. Estas revelaciones son importantes porque le dan a Esla una motivación para luchar, una razón para creer en un futuro mejor. El futuro que Alil Ibrahim imagina es muy diferente al presente de Mardin.
Sueña con un mundo en el que las mujeres sean libres de tomar sus propias decisiones, en el que la educación sea accesible para todos, en el que la violencia y la opresión sean erradicadas. Le habla a Esla de sus planes para cambiar la situación, para romper con las tradiciones opresivas y para construir un futuro mejor para todos. Estas revelaciones son importantes porque le dan a Esla una motivación para luchar, una razón para creer en un futuro mejor. Le muestran que no está sola en su deseo de cambiar las cosas, que hay otros que comparten su visión y que están dispuestos a luchar por ella. Le dan esperanza en un mundo lleno de oscuridad. *** Secretos de familia y alianzas traicioneras, navegando las sombras ***. También hay secretos sobre los demás personajes. Halil Ibrahim le cuenta a Esla sobre las verdaderas intenciones de Boran, sobre las manipulaciones de los demás miembros de la familia, sobre las alianzas y las traiciones. Le ayuda a ver la realidad detrás de las máscaras, a desenmascarar a los que buscan su propio beneficio. Esto es esencial para que Esla pueda protegerse y para que pueda tomar decisiones que la beneficien a ella y a su futuro. Halil Ibrahim conoce a la perfección las dinámicas familiares, las rivalidades y las alianzas ocultas. Sabe quién es leal y quién es traidor, quién busca el bien común y quién solo busca su propio beneficio. Al compartir esta información con Esla, le da las herramientas para protegerse, para tomar decisiones informadas y para navegar por el complejo mundo de Mardin. Le revela las verdaderas intenciones de Boran, sus miedos y sus debilidades. Le muestra las manipulaciones de los demás miembros de la familia, sus ambiciones y sus traiciones. Le ayuda a ver la realidad detrás de las máscaras, a desenmascarar a los que buscan su propio beneficio. Esta información es esencial para que Esla pueda protegerse, para que pueda tomar decisiones que la beneficien a ella y a su futuro. El momento de la verdad, un punto de inflexión ***. El momento en que Halil Ibrahim revela estas verdades es crucial en la serie. Es un punto de inflexión en la relación entre ambos personajes. Esla se siente más segura, más fuerte, más confiada. Ella comienza a ver el mundo de otra manera, a entender mejor lo que está pasando a su alrededor y a tomar decisiones que son acordes a sus valores. La confianza que surge entre ellos es el cimiento para su futuro. La revelación de estas verdades es un acto de confianza y vulnerabilidad por parte de Halil Ibrahim. Es el momento en que decide abrir su corazón a Esla, compartir con ella sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. Es un punto de inflexión en la serie, que marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre ambos personajes. Esla, al conocer estas verdades, se siente más segura, más fuerte y más confiada. Comienza a ver el mundo de otra manera, a entender mejor lo que está pasando a su alrededor y a tomar decisiones que son acordes a sus valores. La confianza que surge entre ellos es el cimiento para su futuro. El precio de la verdad, riesgos y consecuencias ***. Por supuesto, la revelación de estas verdades también conlleva riesgos. Halil Ibrahim se pone en peligro al compartir sus secretos con Esla. Se expone a la ira de Boran y de la familia Aga. Pero está dispuesto a correr esos riesgos porque ama a Esla y quiere ayudarla. Halil Ibrahim sabe que al revelar estas verdades, se pone en peligro. Se expone a la ira de Boran y de la familia Aga, quienes no dudarán en tomar represalias. Pero está dispuesto a correr esos riesgos porque ama a Esla y quiere ayudarla. Considera que la verdad es más importante que su propia seguridad y que el bienestar de Esla es su prioridad. La decisión de Halil Ibrahim de revelar estas verdades es un acto de valentía y de sacrificio. Es un testimonio de su amor y de su compromiso con Esla. Demuestra que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, incluso a arriesgar su propia vida. En resumen, el poder transformador de la verdad ***. Así que en resumen, las verdades que Halil Ibrahim revela a Esla son clave para el desarrollo de la historia. Son esenciales para que Esla comprenda el mundo en el que vive, para que tome decisiones informadas, para que construya una relación de confianza con Halil Ibrahim y para que pueda luchar por su libertad. Son revelaciones que transforman la trama, que nos mantienen al borde del asiento y que nos hacen reflexionar sobre el poder de la verdad, el amor y la libertad. Las verdades que Halil Ibrahim revela a Esla son mucho más que simples secretos. Son el motor de la historia, el catalizador del cambio, la clave para la libertad de Esla. Son la base de su relación, la prueba de su amor y el fundamento de su lucha por un futuro mejor.
Nos enseñan que la verdad, aunque a veces dolorosa, es esencial para la comprensión, el crecimiento y la transformación personal. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis de las verdades reveladas entre Halil Ibrahim y Esla. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no olviden dejar un comentario abajo diciéndome qué les pareció, qué otros secretos les gustaría que analizáramos o qué otros personajes de series turcas les gustaría que mencionaran. Siempre es un placer leer sus comentarios y saber que les interesa. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Chao.